Bueno, Dios les bendiga una vez más en esta noche. Aquí estamos reunidos en la presencia del Señor para estudiar la palabra de Dios. Primer viernes, estamos estrenando. Por favor, los celulares, pónganlo en silencio. Ahí van llegando nuestros hermanos. Adelante, ya los extrañaba. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno, buenas tardes. Pues nos estamos estrenando. Yo creo que así es mejor. ¿Cuántos de ustedes creen que así es mejor? Así nos vemos, ¿verdad? Nos hablamos, nos miramos, nos damos un abrazo. Todo eso que es importante. La palabra del Señor dice que los cristianos se reunían. Dice que en el libro de los Hechos que se reunían para compartir los alimentos, para estudiar la palabra de Dios, para orar juntos. Y eso dice que lo hacían todos los días. Imagínense que todos los días. Antiguamente se iba así, todos los días a la iglesia. Todos los días se iba a la iglesia. ¿Cuántos quisieran venir a la iglesia todos los días? Amén. Por mi casa pasaba una guagua, Ajá. Todos los días recogiendo a las personas que iban para la iglesia. Todos los días. Y esa guagua lo recogía y lo traía por la noche. Hay que orar por Imagínate. Sí, fíjate que yo creo que vamos a necesitar algún van o algo de eso con el tiempo. Ahora el van de nosotros es los hermanos Cantus, es el van de nosotros que traen a mi mamá, no sé quién más está trayendo también. Muchas gracias, hermano, de verdad. Se lo agradecemos, de verdad que sí. Pero qué bueno, porque es importante que nos ayudemos los unos a los otros, porque a medida va pasando el tiempo, hay personas que no pueden manejar, cosas así, ¿no? Y es importante que con el tiempo nos hagamos de algún transporte para buscar a esos hermanos. Inclusive, yo estoy seguro de que habrá personas en la comunidad que quieren que sus hijos vengan, pero ellos a lo mejor trabajan o qué sé yo, los dejan con la abuela no maneja. Tantas situaciones y pudiera un van de la iglesia pasar y buscar a todos esos niños. Pero bueno, eso en el futuro, oren por eso. Y bueno, yo de verdad que estoy muy contento. Del principio teníamos ya 3 años más o menos con el Zoom, haciéndolo en Zoom, pero no es lo mismo. Uno se distrae, pasa el perro, ¿verdad? Pasa la suegra. Ok, gracias. Pasan una serie de cosas que no hay como estar presente. Y de paso, pues gracias al Señor lo tenemos también, que lo podemos grabar. Si alguien no pudo de verdad venir, yo los animo a que vengan, pero si no pudo venir, pues queda grabado y no se queda atrás, que eso es importante. Estamos estudiando, seguimos adelante con este libro, Conociendo al Dios Vivo. Este libro, mire hermano, vuelvo y lo repito, hace tiempo que lo dijimos, pero este libro uno lo hace en la casa. Y cuando venimos aquí, venimos a tocar son los puntos más importantes. Si usted de repente tiene una pregunta acerca de lo que estuvo estudiando o un comentario que quiera resaltar, porque acuérdense que también las cosas que Dios pone en el corazón de ustedes ayudan a otro. ¿Cuántas veces un testimonio de alguien, por lo menos el testimonio del hermano la semana pasada, eso nos ministró, nos tocó? A mí por lo menos me tocó, que tuvo su percance con la esposa y venía enojado y entonces dijo, no, la boda y no sé qué, que el sombrero charro, que todo eso, entonces con botas, con pastel, entonces él dice, no, estaba enojado, pero cuando llegué aquí tuve que pedir perdón porque había cometido un error. Antes de venir aquí, ¿verdad? Y eso, yo digo, wow, qué importante es eso, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nosotros andemos en santidad. Y eso es parte de la santidad, no es solamente por fuera, comienza adentro. La santidad comienza en el corazón. A veces uno ve una persona vestida, ¿verdad? Dice, wow, eso debe ser una mujer o un hombre santo. Pero cuando abre su boca, pues, no es lo que uno creía. Es por dentro, pero es por fuera también. Es importante también por fuera, porque lo de afuera también es un reflejo de lo que tienes adentro. Ok, entonces, dicho todo eso, vamos a orar
este momento para poner esta clase en las manos del Señor. Y Padre, te damos gracias en esta noche que nos reúnes de nuevo aquí como hermanos. Qué bonito es estar todos los hermanos juntos y en armonía, dice tu palabra, porque allí envías tu bendición y vida eterna. Bendice a mis hermanos que han hecho el esfuerzo de estar aquí, Señor, porque te aman a ti, quieren buscar, crecer, prepararse para que tú los continúes desarrollando para el beneficio de tu obra, Señor. Ayúdanos a no apegarnos a las cosas materiales de este mundo, a vivir, Padre mío, como vivían los cristianos de antes, Señor. Aquellos hermanos que siempre estaban más con la mirada puesta, Señor, en lo eterno que aquí, Señor, porque ciertamente esto es pasajero. Fortalécenos, ayúdanos, únenos como hermanos, sigue derramando, Señor, esa unción tuya poderosa de amor, de fortaleza, de guianza, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para entender tu palabra, para atesorarla y ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos en medio de esta sociedad a ser diferente, una iglesia totalmente reformada para tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos. Espíritu Santo, sé tú dando esta clase. Divino Consolador, Rey, Maestro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, la manifestación de la fidelidad de Dios. Ustedes saben que Dios es fiel. ¿Por qué nosotros sabemos que Dios es fiel? ¿Quién puede compartir? ¿Cómo usted sabe que Dios es fiel? Porque lo dice su palabra, esa es una, pero... Número uno, por su misericordia. ¿Su misericordia en qué? ¿Cómo? Su misericordia en nosotros. También por darnos su único hijo para la salvación de todos los Muy bien, muy bien, muy bien. Los dos muy bien, pero el punto de la clase es que esa es la manifestación más grande. Es que el Señor vino a buscarnos y a salvarnos. Y lo más hermoso es que nos haya elegido. O sea, yo quisiera que usted pudiera comprender, o que pudiéramos comprender, porque es el Espíritu Santo el que nos lo revela, el amor de Dios tan grande reflejado en la persona de Jesucristo, y que Él nos haya escogido a nosotros. Es un privilegio. No me eligieron ustedes a mí, dijo el Señor en Juan 15, sino que yo los elegí. Yo los elegí, dice el Señor. Eso es algo hermoso, que Él nos haya elegido. Entonces esa es una de las, por eso sabemos que Dios es fiel. Y de ahí, bueno, un sinnúmero de cosas que el Señor ha hecho y hace y sigue haciendo todos los días por cada uno de sus hijos. ¿Trata Dios igual a sus hijos que a los impíos? ¿Los trata igual? ¿Por qué no? Porque están en pecado. Porque están en pecado. Muy bien. ¿Okay? Y aborrece al pecado. Y ustedes saben que es muy, hoy en día es muy como normal. No, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Ustedes han oído eso? El Señor aborrece el pecado, pero aborrece el pecador. Esa es la verdad también, porque está a espaldas, lo dice Juan 3:36. Lo dice muy claramente, ¿verdad? Que la ira de Dios está sobre aquellos que han rechazado al Hijo de Dios. Y le da oportunidad de arrepentimiento. Y les da oportunidad de arrepentimiento. Muy bien, muy bien. Así que Que practica el mundo, estás en contra de Dios. el que practica el pecado, exacto. Es más, Entonces no es bíblico cuando dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es bíblico. no es bíblico. Yo estaba escuchando una charla Él ama a sus hijos. de un predicador de esa
pecado, pero no pecados que no eran Ah, bíblicos. exacto, correcto. Si el pastor pecador o que sea que esté diciendo que el pastor sí, realmente no está apegado a la verdad. Exactamente, exactamente. Nosotros éramos aborrecedores de Dios porque andábamos antes en pecado. Vivíamos en pecado y nos deleitábamos en el pecado. ¿Ok? Yo tengo una pregunta Adelante. acerca del librito que nos regaló. Que ahí viene, bueno, esto porque, ¿cómo te diré? Yo tengo también familia en esto, de que hay homosexual. Entonces, digo, si ellos se apartan de eso y siguen al Señor, ¿todavía están con ese pecado? No, ¿Dios perdona? los perdona. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa cualquier pecado que sea, lo que hayas cometido. Si te arrepientes de todo corazón, eres perdonado. Y te apartas del pecado. Y te apartas del pecado. Cuando ya no lo practicas, ya Exacto. entras en el pueblo de Dios. Exacto. Gracias. De nada. Ok, vamos a comenzar entonces aquí a leer. Muy bien. Hay que escuchar predicadores de sana doctrina. Hay que tener cuidado porque uno se puede contaminar en el sentido de que oír cosas que no son bíblicas. ¿Ves? Predicadores de sana doctrina, R.C. Sproul, Paul Washer, ¿quién más? De ahora de los Steve Lawson, bueno, ese en inglés, pero ¿cuál otro? John MacArthur son de sana doctrina, eso los pueden escuchar. Esos son pastores reformados que vienen con la sana doctrina de que venía desde la Reforma, desde Martín Lutero, desde ahí, es la misma Juan Calvino, todos esos pilares de la fe, pilares, hombres reformadores de la iglesia. Si ellos, Dios no los hubiese levantado, todavía estuviéramos nosotros en ignorancia, en oscuridad, porque la iglesia que ustedes conocen ya, la iglesia católica nos tenía en oscuridad, no le daba la Biblia a uno, las escrituras nadie podía vivir, la tenían ellos nada más, pero no se la daban al pueblo. Eso es historia. Pero bueno, vamos a comenzar la manifestación de la fidelidad de Dios. Vamos a leer un poquito aquí. Dice, en las escrituras se encuentran abundantes evidencias de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Si se escribieran en detalle, ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Juan 21, 25. Eso está al final del Evangelio de Juan. De manera que en esta lección nos limitaremos a una breve mención de solo 4 pruebas o manifestaciones de la fidelidad de Dios. Son muchas pruebas, pero aquí el libro toca 4, que son los pactos de Dios. Ustedes saben que Dios siempre ha obrado con el ser humano o ha tratado con el ser humano a través de pactos. ¿Okay? Hay varios pactos en la Biblia. El último pacto que hizo con nosotros, ¿cuál fue? Que no haga caballería con agua. Ese es uno, pero el último que hizo, el último pacto. Tú tienes pacto con Dios. Por medio de Jesús. Ay, hermano. Muy bien. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta. El último pacto que Dios hizo con nosotros fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto. Amén. Ese pacto de gracia. Gloria a Dios. Ok, entonces vemos el pacto, los pactos de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios y la venida del Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento están todas las profecías de la venida de Cristo. Si nosotros miramos Isaías 53, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo el profeta había prometido, o sea, había dicho cómo el Cristo iba a morir.
Todo eso está ahí. Si usted lee Isaías 53, ahí podemos ver todo, cómo el Señor, y todo eso se cumplió. Esa fue la forma en que nuestro Señor murió en la cruz. Ok, vamos a ir número 1 con los pactos de Dios. Vamos a pedir, hermano, ya con esos lentes, sí, ¿verdad? Sí. Adelante, lea usted. Dice, los pactos de Dios. La palabra pacto en inglés, covenant, viene del verbo latín convenire. Con, junto, más veniré. Es igual a venir. En las escrituras, la palabra pacto traduce el vocablo hebreo berit. En el Antiguo Testamento y el vocablo griego diateke. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de los pactos entre Dios y su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él se ha obligado a cumplir sin falta. Él mismo se ha obligado a cumplir. Si Él te prometió que te iba a salvar y que siempre ibas a ser salvo, es porque lo eres y porque lo vas a hacer. O sea, ya eres salvo, pero se va a manifestar. Un día vas a estar en el cielo. ¿Ok? Va a terminar la obra. Muchas personas piensan que la salvación se pierde. ¿Se pierde? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. No se pierde. Un día vamos a hablar de eso, ¿ok? Solamente ese tema. La salvación no se pierde. Después que tú eres salvo. Pero usted sabe que a mí me preocupa, de verdad. Y voy a hablar de eso si el Señor me lo permite el domingo. A mí me preocupa que mucha gente piensa que es salva y no lo es. No lo es. Una de las pruebas, diría yo, más importante que una persona puede saber si es salva o no, es que si peca y no le duele. Si te duele pecar, eres salvo. Si no te duele pecar, tú no eres salvo. Así vengas a la iglesia todos los días, lea la Biblia todos los días, aunque es imposible que una persona que sea salva que lea la Biblia, muy difícil. Aunque quería comentar ¿Mm? que aunque sea salvo, si se aísla del Señor por sus pecados, el Señor también se aísla de él. Lo disciplina, sí, lo disciplina. Y si no se atiene a la palabra del Señor, totalmente, si muere, va directamente al infierno. No, Es porque nunca fue salvo. no. Si esa persona ha sido salvo de verdad, si ha sido salvo de verdad, no va al infierno. No, tarde o temprano. Ahora, sufre su pecado aquí. Se celebra su juicio. Tú sabes, va a haber un juicio, pero esa persona no va a ser juzgada para irse al infierno, no. Esa persona es salva. Lo que pasa es que por eso la persona se aleja, casi siempre pasa. Número 1, porque no fue salva realmente. ¿Se acuerdan cuando en Primera de Juan, está por ahí, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiese permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. ¿Ven? Entonces, no quiere decir que estén en la iglesia y que siempre lo vea, porque hay gente que es religiosa, pero eso no significa que es salva. Ahora, esa persona no se va a perder. Eso, tiene que estar seguro de eso. Por eso tenemos que dar un estudio de eso. O sea que si están pecando no son salvos. Si la persona, tú puedes pecar, yo voy a hablar de eso el domingo, un poco, pero la persona, todos pecamos, hoy pecamos, yo pequé hoy, de alguna manera, en pensamiento, aunque estuve todo el día aquí en la iglesia y prácticamente solo estuve, pero mis pensamientos a veces se van o de alguna manera. Es más, yo oro, cuando yo estoy orando, yo le digo al Señor, después que yo confieso mis pecados, le digo al Señor, Señor, perdóname aún por los pecados que no tengo conocimiento de ellos. Perdóname aún por ellos. Porque
Saber hacer lo bueno, dice la Biblia, y no hacerlo es pecado. Saber hacer tú lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, recuerden que hay un arrepentimiento para salvación, pero hay un arrepentimiento para santificación. Es diario. Es diario. Entonces, y ese es constante. Hay personas que viven con la palabra de Dios todos los días, pero todos los días de igual manera hacen daño. Yo en común a mi trabajo hay una persona así que me imagino que la mayor parte de su vida ha estado asistiendo a la iglesia y conoce de Dios, pero sus actos, la manera que actúa muchas veces es todo lo contrario. Y lo saludas y él todo el tiempo dice bendecido, bendecido, pero en realidad es otra persona. En su mente yo imagino que él piensa que haciendo eso, cuando de esa manera está salvándose de todas las cosas que hace. Sí. Está engañado, ¿no? Ajá. Entonces, eso es preocupante. ¿Ve? Pero, ¿qué podemos hacer? Predicar la verdad. Y hay gente que dice, no, yo fui salvo en el año tal, pero viven como diablos. ¿Cuál es esa salvación? No. Cuando realmente se abren esos ojos espirituales y puedes ver tanto lo bueno como los aquellos discernimientos de las cosas. Porque antes tal vez lo hacíamos por ignorancia, pero ya hoy tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. El Espíritu Santo. Porque sí, porque como ese pastor duele hacerlo. Exacto. Y sabes que no lo quieres volver a hacer. Exacto. Y también duele, por ejemplo, ver a otras personas que uno creía que pronto sí era como ese ejemplo espiritual para ti. Y cuando tú ya has abierto tus ojos y empiezas a ver cosas que tú sabes que no son de Dios, duele por esas personas porque uno sabe que no van a terminar. Uno sabe que esa persona no es salva. Por más de que hable de Dios y que su boca todo sea de Dios, pero con sus hechos Lo niega. Quería comentar algo, pastor, si me lo permite, Claro. sobre el caso de eso, de la persona que es salva. Un suponer, voy a poner medio de ejemplo, qué difícil yo, pero pues qué mejor ejemplo más que yo, para no poner a otras personas, de que algún día yo me vaya. Ahorita yo sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque sé que el Espíritu Santo está morando en mí, porque vengo a las clases, quiero prepararme, quiero aprender más conocer a Dios. Siento que soy salvo. Pero que de repente que Dios no quiera, me alejo de la iglesia más, me alejo de Dios completamente. Pero soy salvo. Me fui para el mundo. Va a haber consecuencias. Soy salvo, tarde que temprano yo voy a regresar a los pies de Cristo, porque sé cuál es la verdad. Nada más que por medio de ese, ¿cómo se dice? ¿Cómo dijiste? Del desliz de... Sí, o sea, de haber tomado esa decisión, va a haber una consecuencia grave. Y ahí en esa consecuencia grave Dios me va a disciplinar y voy a sufrir. Pero si realmente fui salvo, tarde o temprano voy a ir a los pies de Cristo. Y si nunca vuelvo a Cristo es porque nunca lo fui. Nunca lo fue. Ese es un verdadero, o sea, realmente ahí te das cuenta de un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Exacto. Vuelves a los pies de Cristo tarde que temprano, pero tienes que pasar por esas consecuencias que tú tomaste, tú decidiste en haberte alejado de Dios. Entonces ahí nunca fuiste salvo. Si no vuelvo, es porque nunca fui salvo. Pero si vuelvo a los pies de Cristo, es porque... Claro. Ajá, Sí. El hermano Cantu. Sí, hay unos versículos que hacen claridad en eso, como en Romanos 8:16, dice el Espíritu mismo, que es el Espíritu Santo, que se da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando uno hace esa profesión de fe, pone su fe en Cristo y luego va para hacia el Efesios 1:13, dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Verdad? No dice hasta que peques, hasta la primera vez que peques se te va a quitar, sino dice hasta la redención, hasta que ya sea Dios nos llame o Él venga. ¿Verdad? Pero ese, como en Romanos 8:16, hace un versículo para mí que, como decía el hermano, cuando pecamos y no nos arrepentemos y no nos duele y no confesamos al Señor, entonces hay pregunta, ¿verdad? Pero cuando regresamos, ya como decía usted, ¿verdad? El Espíritu de Dios no va a traer atrás, porque está ahí. Ahora, el Espíritu de Dios también, Él no hace a nadie que haga algo por Él. O sea, pone presión es la voluntad de uno también, sabiendo, ¿verdad? Que necesitamos qué hacer, ¿verdad? Él no va a presionar. A mí, como dice, a veces en Romanos dice, los entregan una mente reprobada que hagan lo que Dios quiera, ¿verdad? Ese puede ser para el impío y para el cristiano también puede caer ahí. Una aplicación, ¿verdad? Una aplicación que puede, el cristiano va a morir en su pecado, puede morir en su pecado, ¿verdad? Pero luego será juzgado por eso. ¿Verdad? Pero es un tema muy... Sí. Como el hijo pródigo, Sí, hay. también lo del hijo pródigo que se gasta toda la mitad de la herencia de su papá, mira que está sufriendo y dice, oye, pues si yo ya que ando sufriendo, o sea, ya tengo a mi padre. Exacto. Es así también nosotros espiritualmente con Dios. Y siempre fue hijo. Nunca dejó de ser hijo. ¿Por qué? Porque siempre fue su hijo. O sea, y nosotros, como estamos sellados con el Espíritu Santo, o sea, es un sello que Dios Es un nos sello. pone de que vas a volver Exacto. a mí tarde que temprano. Va a haber consecuencias, pero esas consecuencias, pues, tú te las vas a buscar. Y es Así cuando uno es. ya sufre y dice, Señor, perdóname, ¿qué estaba haciendo? No Sí. te ejecutamos todavía. Sí, porque fíjense, si la salvación se pierde, ¿cuál es el pecado que tienes que cometer para que se pierda? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya lo rechaza, es lo único, y eso lo hacen las personas que no tienen al Señor Es el realmente. único pecado que Dios no perdona. Es lo único. Amén. Gracias a todos por intervenir. Muy bien, muy bien. No se callen. Tienen que hablar. A mí me pasaba que si yo a veces estaba y sentía así, yo decía, Dios mío, si no digo esto, exploto. Voy a explotar. Porque es el Espíritu Santo que te pone para decir algo a alguien. Y si es de Dios, hay que decirlo. Uh-huh. Ok, entonces, aquí donde estaba leyendo Abel, dice en Deuteronomio, en el punto 1, dice Deuteronomio 7, del 7 al 9, Moisés describe la fidelidad pactual de Dios. Resume las verdades que son reveladas en este texto y explica cómo pueden ser aplicadas a los creyentes de todas las generaciones. Vamos a leer esos versículos y entonces ponemos a dos personas que sean las que compartan, los que quieran compartir lo que escribieron ahí. Vamos a leer Deuteronomio 7, ¿lo tiene Abel? Sí. A ver. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Para que usted vea, la palabra dice que él los escogió a ellos, no los escogió porque eran el pueblo más numeroso, al contrario, era el pueblo más pequeño, más insignificante. Pero fíjense, los eligió, ¿por qué? ¿Por qué los eligió? ¿Por qué los eligió? Para cumplir su promesa. ¿Por qué los eligió? Todavía, un poquito más. ¿Por qué eligió al pueblo de Israel? A ver.
¿Por qué? Pues solo por el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Todavía. Había hecho juramento. Es más simple. No se pongan tan teólogos. A ver, es más simple. Porque Dios va a cuidar hasta 1000 generaciones. Porque Dios lo que Es cumple una lo promesa. promete. Yesenia sabe. A ver. Porque ¿Por había qué? hecho el pacto ese con de rescatar a su Están muy teólogos. Están muy teólogos. No, más simple. A ver, Por su misericordia, por su amor. los eligió porque quiso. Ya, así nomás. Porque Él quiso elegirlo. Ahí puse algo así. ¿Por qué ustedes creen que Él nos eligió a nosotros? Ah, porque uno es más bonito, el otro es de este país, o cocina bien, o se porta bien. ¿Ustedes creen que los eligió por eso? No, Él nos eligió porque Él quiso. Porque para decirlo más vulgar, porque le dio la gana. ¿Ven? Yo puse esa, Porque quiso. yo puse esa respuesta, no me acuerdo qué pregunta, pero al rato llegamos. Exactamente, entonces, por su propia voluntad, porque Él quiso elegirnos. Cuando usted entiende eso, usted no se ponga a decir, pero bueno, ¿y por qué no ha elegido a mi hermano? ¿Y por qué no me eligió a mi tía? ¿Y por qué no eligió a mi primo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué hacer? Nadie, Él lo hace. ¿Por qué eligió a Juan? ¿Y por qué no eligió? ¿Por qué salvó a Juan ahora y no lo salvó antes? Porque Él quiso hacerlo así. Ya. ¿Ven? Porque Dios es Dios. Eso es uno de sus atributos que se llama soberanía. Él es soberano. ¿Ok? Él hace como quiere. Entonces, ¿quiénes somos nosotros que somos criaturas? Porque Para Dios- decirle a hacer. También porque Dios Padre le reveló a su Hijo Jesucristo también, ¿verdad? ¿Qué? Que somos salvos por medio de Jesús. No, en Fue en Juan 6:44 lo que dice. Juan 6:44, vamos a buscarlo a ver qué dice. Ah, ya está tirando versículos y todo, así que no se puede equivocar. Vamos a ver ahí. Juan 6:44 dijo. No, no me diga ahora. Ok, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ah, esa es elección. Esa es elección, mire, se ganó este libro. Pero me lo lee. Oh, yo pensé que era este. Ese también. Perfecto, gracias. No, ese es otra cosa, pero este es el premio. El premio de la... No, ahora va a ser pura lectura. Vamos a... No andaba tan mal en todo. Ujú. Es el Espíritu. Ay, perdón. Ok, vamos a pasar a la otra página. Aquí en la nota, vamos a ver qué dice la nota. La nota dice, Ismar, ¿qué dice la nota? Página 160. La salvación de Dios y su amable trato con Israel fueron el resultado de las promesas que Él hizo a Abraham y a los demás patriarcas. El hecho de que Dios todavía estaba cumpliendo sus promesas, incluso después de cientos de años y a pesar de la infidelidad de su pueblo, es una gran demostración de su fidelidad. Fíjense que qué tremendo, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a sus propósitos. El pueblo de Dios, nosotros somos ese mismo pueblo, hermanos. Ese mismo pueblo que viene del Antiguo Testamento, es un mismo pueblo. Y nosotros como gentiles que somos, ¿qué es gentil? Nosotros, Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. ¿Seguro? Sí, ¿Esos son los gentiles? sí. Los hijos de Dios son los gentiles. Los hijos de Dios, los creyentes. ¿Seguro? Sí. ¿Qué dice Abel? los gentiles son los que Jesucristo mandó al apóstol Pablo para que predicara su palabra. Ah, pero es muy bien, va bien ahí, pero ¿quiénes son? El pueblo de Dios. Nosotros somos ahora mismo la iglesia. El pueblo de ¿Esos son los gentiles? Sí. ¿Seguro? Sí, nosotros. El pueblo Hermano de Dios. Canto, ¿quiénes son los gentiles? El pueblo de Dios. ¿Ah? Los que son amados. A ver, Eloína, a ver qué dijo. Los que no son del pueblo de Israel
Exacto, eso es, correcto, lo que dijo la hermana Eloína. Pueblo de Israel es Los gentiles, los judíos son su pueblo, ¿verdad? Eran su pueblo, son su pueblo. Pero en Cristo, nosotros los gentiles, todos los que no somos judíos, somos los gentiles. Hemos sido injertados. El injerto. Exacto, hemos sido injertados ahí, lo dice la palabra. es que los judíos rechazaron a Jesucristo. Entonces ahora somos un solo pueblo, judíos y gentiles, pero convertidos a Cristo. Si los judíos no se convierten a Cristo, no son pueblo. Porque como dice en el libro de Romanos, la circuncisión hoy en día es la del corazón, no la del cuerpo. La circuncisión es la del corazón. Entonces, en gentiles, todos, mexicanos, entonces no vaya a decir, no, pero es que yo soy de México. No importa, sea de México, sea de Cuba, sea de Puerto Rico, lo que sea. Si usted es cristiano, por eso entre nosotros no puede haber esas diferencias. Bueno, Dios nos hizo con ciertos acentos, no, pero todos nosotros como cristianos tenemos que llegar al punto de vernos todos como uno solo, no importa dónde hayamos nacido, somos un solo pueblo, Una sola nación. una sola nación en Cristo Jesús. Como aquí, pastor, sobre las 1000 generaciones que habla Dios, aquí está hablando al pueblo de Israel, que son los judíos, ¿verdad? ¿Lo leo el 9? Lo que acabamos de leer. Hasta 1000 generaciones. Ajá, ahí está ¿Qué? hablando sobre el pueblo de Israel, de los judíos. No. Que hago misericordia, léelo otra vez. ¿Qué fue el Como pedacito? el 9 dice: conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esas 1000 generaciones. Yo creo que no lo podemos, yo creo que no lo podemos ver literalmente como 1000 generaciones, como decir exacto 1000 generaciones. De generación en generación, va más allá. A lo mejor la Reina Valera, Pero sinceramente tengo dudas en ese punto. como yo aquí En ese punto lo tengo. miro como que le está hablando al pueblo de Israel, que son los judíos. Sí, definitivamente ahí sí le está hablando a los judíos, pero también espiritualmente está hablando con nosotros. Nosotros nos conectamos desde allá para acá. Sí, porque cuando Hay cosas que no le aplican, no nos aplican a nosotros, la iglesia, pero hay otras cosas que sí nos aplican a nosotros. Porque cuando recién llegó Jesucristo, él vino por los suyos y los suyos no lo recibieron, que se estaba enfocando más en los judíos. Y fue A los suyos vino, estaba hablando de Juan capítulo 1, ¿verdad? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, nosotros, les dio la potestad de ser hijos de Dios, que no son engendrados por carne ni sangre, sino por Dios. Porque primero Jesucristo hablaba sobre los judíos nada más, venía por los judíos nada más. Al Y principio. luego ya después cuando le dice una señora que le dice que quería la bendición de Dios, de Jesucristo, quería algo de Jesús. La de las migajas, Sí, los lo que le perrillos. dijo, hasta uno come de las migajas que se le cae. Ujú. Que por eso Grande es tu fe, sí. sí. Le dio de agrado. Sí, muy bien. Muy bien, seguimos adelante. Entonces en el punto 2 dice, vamos a saltarnos ahí un poquito y vamos a ir aquí a la página 161, donde habla ya de la palabra de Dios. Habla el punto de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces dice, la palabra de Dios, ¿están ahí conmigo? Sus promesas y todo lo que Él ha decretado. Es otra gran prueba de la fidelidad de Dios. De todas las palabras que el Señor ha hablado, ni una ha fallado jamás. Dios es fiel para cumplir cada promesa y llevar a cabo cada decreto. Su palabra es fiel y digna de nuestra absoluta confianza porque Él es fiel, justo, santo e inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Que no cambia.
Exactamente, que no cambia. Entonces, según Josué 23, 14, justo al final de su larga vida, ¿qué testificó Josué con respecto a la fidelidad de Dios? ¿Cómo pueden ser aplicadas estas verdades a la vida del creyente hoy? ¿Alguien quiere compartir? De que debemos reconocer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, creer en todo de Dios, someternos a Dios que le pertenecemos y por eso en obediencia y santidad buscamos su rostro para alabarlo y glorificarlo. Ok. ¿Otra persona que quiera compartir? Que creamos en Dios porque Él nunca falla. Léanme un momentico 23:14, por favor. Dice, ajá. Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor, su Dios, se ha cumplido. Se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Ni una sola ha fallado. O sea, el Señor no va a fallar. Lo que Él dice en su palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Se va a cumplir en la vida de la iglesia. Por eso es que, hermanos, mire, ya hoy en día yo veo que hacen cosas. Por ejemplo, esto que mi esposa me mandó un video de una iglesia satanista que hay por allá no sé si es en Nueva York, por allá, que le están dando tratados a los niños y todo, satanistas, para que esas cosas no nos sorprendan, porque esas cosas van a pasar. Claro, nosotros tenemos que tener cuidado que llega a las manos de nuestros hijos. Dios nos ha puesto como protectores, aunque el protector es Él, pero nosotros debemos cuidar nuestra familia, ¿no? Pero tenemos que ir a la palabra. La palabra dice que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia ha pasado por todos estos 20, 21 siglos ya ahora, ha pasado de todo y siempre ha permanecido. Si Cristo no ha venido, usted y yo nos vamos a ir de aquí, nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir adelante. Lo que nosotros nos tenemos que asegurar, en vez de andar con miedos y todo eso, es de enseñarles bien la palabra a nuestros hijos. Pasarle este legado. Gente que se preocupa tanto trabajando, le tengo que dejar una casa a mis hijos, le tengo que dejar, pero no le dejan un legado espiritual. La mejor herencia es la celestial. La mejor herencia es la celestial, exacto. Esto es lo mejor que usted le va a dar a sus hijos. Porque todo lo demás va a aparecer. Es vanidad. Es vanidad. Todo este mundo está lleno de vanidad. Todo es vanidad. Entonces no debemos andar con temor, porque la iglesia siempre va a pasar cosas, va a haber sufrimientos, va a haber cosas, pero la iglesia va a permanecer, hermano, hasta la segunda venida, porque acuérdense de la segunda venida de Cristo. Cristo viene por segunda vez a buscar su iglesia. Y entonces hasta que todas esas cosas no sucedan, ellos no van a poder destruir, el gobierno va a tratar de hacer cosas, pero no van a poder destruir la iglesia. No la van a poder destruir. Ahora, el enemigo la trata de pervertir, tratando de meter el mundo en la iglesia, porque de esa manera entonces, sí, la iglesia, y entonces la iglesia se vuelve mundana, eso sí pasa, y entonces se convierte no en iglesia, un club, y esos son todos esos videos que a veces usted ve por ahí por YouTube, que eso no es una iglesia, eso no es una iglesia. Y a nosotros que nos digan antiguo, a mí no me interesa que me digan antiguo. Pero si nosotros no tenemos que andar, la palabra del Señor nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque hay que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida.
no pertenecen al Padre, sino al mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, amén, amén. Entonces, olvídese de las modas. Quisiera comentar ¿Ah? algo sobre Fanatismo. Adelante, hermano. y como haz de cuenta, como yo que tengo mis niñas, Ujú. antes que me convirtiera, gloria a Dios, qué bueno que Dios me puso en mi corazón voltear a Dios por su misericordia, por haberme salvado. Porque si no, haz de cuenta que prácticamente, si yo no conociera la palabra de Dios, si no conociera el amor de Dios, si no conociera la salvación, haz de cuenta que yo al mundo le estuviera diciendo, edúcame a mis hijas. Exacto. Y el mundo a quién le pertenece, al diablo. Ujú. Por eso la mejor herencia, que ahorita que estoy en vida, yo siento que tarde que temprano Dios me va a juzgar por las cosas que hice aquí. Y yo sé bien que Dios me va a juzgar, que qué es lo que realmente le hablé a mis hijas, si le hablé de Dios, de su palabra. Exacto. Amén, Eso es hermano. lo más importante, la herencia, porque lo terrenal se va a quedar. Pueden tener su casa en Laredo, aquí, tienen comodidad, tienen todo, pero si no tienen la verdadera herencia de Dios, no van a tener nada. Porque todo Amén. esto es pasajero, aquí se va a quedar el día que parta. Amén, amén. Esta semana subí a Facebook porque muchas personas, incluyendo la manera me han criticado por traer a mis hijas a la iglesia. Me dicen, déjenlas elegir. Entonces, sigo unas páginas de cristianos que publican cosas así y decía, a mí me preguntan si soy cristiano, ¿obligaría a mis hijos a ir a la iglesia? Y claro que sí, los voy a obligar. Porque mientras vivan en mi casa y estén en mis manos, dice, yo no les voy a dar elegir, ellos van a elegir a Cristo. Dice, ¿o acaso es que el mundo les dice, sí, dejámoslo que diga? No, el mundo los envuelve, el mundo los engaña. Dice, si voy a elegir quién no orar, porque no se los haga la Cristo. Amén. Si ellos vienen en casa, van a ser cristianos, que no quieren ir, los voy a obligar. Entonces, pues lo puse ahí, como que dicen por ahí, pongo esto y me voy. Sí, No puede dejar que se rinda. claro, tú no puedes, tú tienes que luchar por tus hijos. Tratar de poner esa semilla de parte de O sea, el mundo los envuelve en un momento con muchas cosas. Ujú. Y como está diciendo el pastor, ahorita hay muchas cosas que también se están permitiendo en iglesias, en grupos cristianos, que son cosas del mundo, pero como traen mensajes de Dios, entonces dice, oh no, esto está bien, porque están haciendo como grupos que reggaetón, que es pro, es con mensaje cristiano, entonces está bien porque es reggaetón cristiano. O sea, y ahí las personas que critican dicen no, porque la palabra dice que no hay que traer el mundo a las cosas de Dios. Ujú. Y lo mismo, o sea, no podemos permitir que nuestros hijos sean envueltos, porque el mundo no les va a decir, el mundo los va a envolver, los va a acabar. Exacto. Exactamente, ¿no? Y mientras ellos vivan bajo el techo de uno, pues uno, Mientras sean menores de edad, claro. tenemos nosotros la obligación de educarlo bajo Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar este punto para que pasemos a lo que es la oración. En el punto número 2 dice, ¿qué nos enseñan los siguientes textos? Estoy en la página 162. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la fidelidad de la palabra de Dios? ¿Cómo debería ser aplicadas estas verdades a la vida del creyente hoy? ¿Cómo debemos vivir a la luz de estas? Vamos a leer un momentico Primera de Reyes 8:56. Adelante. Primera de Reyes 8:56. Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Amén. Amén. Amén.
Cuando Dios decreta algo, eso se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. ¿Y qué dice el Salmo 119, 89, 90? Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Y el 90 dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Y eso debe ser un descanso para nosotros, ¿verdad? De que Dios es fiel, de que su palabra se cumple, de que su palabra no falla. ¿Ok? Entonces podemos descansar en esta palabra, tranquilo, esta palabra siempre se cumple. No le haga caso tanto a la gente, o mejor dicho, no le haga caso a la gente, a menos que sean consejeros buenos, cristianos, que de verdad sean cristianos. ¿Ok? Debemos, como yo siempre digo, somos el pueblo del libro, este libro, y debemos guiarnos por aquí. ¿Ok? No podemos torcer las escrituras. Debemos guiarnos por aquí, por lo que dice. No importa si la persona tiene títulos, si contradice lo que está aquí en la palabra de Dios, no lo crea. No importa. Que se diga pastor, que se diga lo que se diga. ¿Ok? Amén. Si habla falsa, o sea, si habla contrario a lo que dice la palabra, es una falsa idolatría. Exactamente. Es falso, totalmente. Bueno, hermanos, hemos llegado al punto de la oración en este momento. Vamos a dejar a quien continuará. Nos quedamos en el 3. No, vamos al punto 3. En la 3. Si alguien quiere alguna pregunta, comentario antes de comenzar en la oración acerca del tema. Como decía ¿verdad? Si busca la palabra de Dios, como dijo el ciego, ¿verdad? Una cosa sé que era ciego y ahora veo. Y así nosotros, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es fiel. Amén. Hay que mantenernos ahí. Exacto. Y tenemos un peligro hoy en día, hermanos. ¿Por qué? Antes no existían los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces, hoy en día es más peligroso porque se meten un montón. O sea, en parte es bueno porque la palabra se está difundiendo hasta lo último de la tierra por los medios de comunicación, las redes. Pero también a la misma vez hay mucho falso, pero mucho. Entonces le mandan este mensaje, mira qué bonito, y le mandan el otro, mira este mensaje, para confundir. Y hay que tener cuidado a qué predicador uno está escuchando. Hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por cerrar las puertas a lo que no es, venir a las clases, hermanos, porque es importante venir a las clases para nosotros conocer dónde estamos parados. Usted no quiere salir un día porque mire, el corazón de uno es engañoso. Y usted no quiere salir un día de que alguien vino y lo engañó y lo sacó del camino y se lo llevó a una secta. Pastor, yo que, bueno, pues, soy nuevo y yo le había comentado a ella sobre que Dios se llama Charles Stanley. Charles Stanley. Sí. Yo lo oigo. Partió con el Señor, ya sabes, ¿verdad? Ajá. Sí. Yo sigo escuchando las predicas que tienen en la mañana, 30 minutos, pero igual, no sé todavía. Él es bueno, Pastor Charles Stanley. Sí, pero bueno, sus prédicas ha dejado mucho. Él es buena doctrina. Tiene buena doctrina. Yo creo que sí, yo no lo he escuchado bastante así, pero lo escuché en un tiempo y me parece que él es de buena doctrina. La abuela Isabel lo escucha mucho también. Creo que se sabe todas las prédicas de memoria. La repite y la repite. Bueno. ¿Es el lápiz tuyo o es de aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No estoy recogiendo. Oh, no, lo voy a necesitar. Gracias. Bueno, en este momento... Sí, vamos a empezar. ¿Quieren tomar algo, agarrar algo? Sí. Ahorita.
Bueno, vamos a despedir y ahorita hablamos. Dios les bendiga en esta noche. Seguimos hasta la próxima, el viernes que viene a las 7 de la noche. Vamos a estar aquí reunidos si el Señor nos lo permite de nuevo. Dios les bendiga. Amén.